Ahora vamos con el Val d'Oro, una cepa 2017. Este vino probablemente sea el que más éxito tiene ahora de nuestra bodega. Yo creo que fundamentalmente por tres motivos, ¿no? Uno es la filosofía de vino. Se llama así porque de cada cepa sale una sola botella de vino al año. Es un vino, todos los vinos que vamos a tomar hoy son monovarietales 100% tempranillo, y vais a ver qué diferencia hay de los unos a los otros, ¿no? Este, siendo un 2017, tiene otra vez lo mismo, ¿no? Una frescura tremenda. Es un vino como mucho más carnoso, goloso, con un tanino dulce ahí súper interesante, ¿no? Yo creo que es como muy perfectito, yo creo que gusta mucho. Es muy difícil encontrar a alguien que no le guste este tipo de vino, ¿no? Fijaos qué potencia tiene en nariz. Aquí lo que hacemos es darle la misma crianza que el Val d'Oro Dos Maderas, francesa y americana, pero invertimos los tiempos. Fijaos cómo entra en la boca de una forma súper explosiva, ¿no? Se va hacia los laterales de la boca, tiene muchas notas ahumadas típicas de la madera americana, y tiene también un componente bastante láctico que hace que la lengua segregue esos jugos y lo busque por la boca y haga que precisamente no sea cansino, ¿no?